estado más de 24 horas investigando a Loki y he encontrado unas teorías que cuidado porque pueden venirse cosas muy importantes. Ya sabéis que vamos a estar 2 semanas sin manga de One Piece, 2 semanas que vamos a pasarlo bastante mal porque el sinvergüenza de Oda nos ha dejado con el cliffhanger este de lo que pasa con Loki, que si aparece con un diseño increíble atado a un árbol, que si tiene una Akuma no Mi, que si mató a su padre. Todo esto son cosas importantes que obviamente vamos a comentar, pero el sinvergüenza, como digo, nos ha dejado con muchos misterios. Y la única parte positiva que puedo rescatar de que nos deje 2 semanas sin manga es que voy a poder traeros muchos vídeos en referente a Loki que podremos teorizar tranquilamente, ya que en principio no van a salir los spoilers en 2 o 3 días y que no podamos hacer más teorías, que esto es una de las cosas que más me revienta el capítulo, los malditos spoilers. Déjame teorizar tranquilo, no quiero saber un lunes o un martes qué pasa en el capítulo, déjame tranquilo, hombre, ya. Y como digo, he podido investigar a Loki tranquilamente, he podido ver cómo es el personaje, he podido analizar el diseño, he podido analizar cosas, he encontrado un detalle, una tontería, pero es un detalle que está muy guapo y que se nota que Oda le ha dado una vuelta de tuerca al personaje de Loki y que va a ser quizás más importante de lo que pensamos todos en un principio. Entonces este personaje de Loki va a ser muy importante y por eso hoy te traigo 7 teorías de One Piece sobre el personaje de Loki. De hecho, si os portáis bien, podría traer incluso 7 teorías de su Akuma no Mi, ya que no he querido abusar demasiado de ese tema en el vídeo de hoy, porque como digo, pues le podría dedicar un vídeo a las 7 posibles Akuma no Mi que podría tener. Va a estar guapo si hacemos eso. Así que bueno, dale like y suscríbete si quieres que haga ese vídeo. Y ya que estás, déjame en los comentarios qué fruta crees que tiene Loki. De esta manera, pues si me das una idea interesante, apareces en el vídeo. Perfecto todo, ¿no? Decir también que de estas 7 teorías, la gran mayoría salieron directamente de mi primera reacción al capítulo. Es decir, nada más salió el capítulo, que lo estuvimos viendo en Zeira_OP en Twitch y tenéis resubido en el canal de Zeira OP Clips por si queréis ir a verlo. Estuvimos leyendo el capítulo y yo estuve comentando ciertas ideas que me pasaron por la cabeza. Como digo, he estado investigando a Loki, he estado investigando ciertas posibilidades. Es decir, estas teorías no son para nada algo definitivo que yo tenga sobre el personaje, sino ciertas ideas que se podrían dar que me parecen interesantes y tal. No son cosas que yo tenga completamente seguro o que apueste al 100% por esa teoría, no como la luna, por ejemplo, a que aposté muchísimo y efectivamente el sinvergüenza de Oda parece que se ríe de mí. Pero bueno, digo esto porque es posible que alguna de estas teorías la hayáis escuchado en otro lado porque se hicieron eco de lo que comenté en la reacción o lo que sea, pero bueno, aquí lo traigo un poco después porque la reacción obviamente siempre es lo primero. Así que si veis alguna teoría que hayáis escuchado por allí, ya sabéis de dónde viene. Vamos a empezar, vamos con la primera teoría, y es que la teoría, la idea que se me vino a la cabeza nada más yo vi el personaje de Loki, nada más vi todo el lore que se monta alrededor de él, el tema de que era muy peligroso, el tema de que especifican que todos los guerreros de Elbaf tuvieron que agarrarle para atarle, para detenerle y todo eso, que eso parece algo como que se pasa por encima, pero hasta incluso creo que es Franky que dice, todos los guerreros, ¿qué tan fuerte es, no? O sea, como diciendo, oye, pero este tío de verdad es tan poderoso como para que tengan que ir todos los gigantes, todos los guerreros a agarrarle. Detalle importante. Menciona también que tiene una Akuma no Mi legendaria que ha pasado a través de generación en generación y tal y tal y tal, que mató a su propio padre, y sobre todo la escena en la que lo vemos atado con ese poderío que desata y el rugido que decía que Luffy estuvo escuchando desde que estuvieron en el castillo de los bloques. Es decir, efectivamente, este personaje es algo que es totalmente poderoso y que Oda se ha encargado de hacernos entender algo muy sencillo, y es que en Elbaf se teme a Loki. En Elbaf tienen mínimo, como mínimo, respeto al personaje de Loki. Y estamos hablando de Elbaf. Estamos hablando del potencial, del poder más grande en cuanto a fuerza de la raza más poderosa. Es decir, tenemos que tener en cuenta que no estamos en una isla aleatoria, estamos en Elbaf. Entonces, para que este personaje ya directamente lo presenten con este respeto, obviamente es porque esto va a ser importante. Entonces, como digo, a raíz de todo esto, mi cabeza pensó que la primera idea que se me vino a la cabeza, lo que puede ser que esté haciendo Oda porque nos está metiendo este desarrollo previo al personaje y va de la mano con otras cosas que están pasando a la vez, es que sea Usopp el que lo derrote. Yo sé que esto puede sonar muy fumada, pero de verdad es lo primero que sentí nada más verlo, que me parecía que ese personaje estaba hecho para que en algún momento sea Usopp el que lo derrote. Yo sé perfectamente, yo he visto mucha gente que dice pues que lo va a derrotar Zoro. Esto también he visto una tendencia muy fuerte, tomadlo como una teoría extra si queréis. Bueno, he visto gente que dice que lo va a derrotar Zoro. Ojalá, ojalá, yo sabéis que me encanta Zoro, sabéis que soy muy fan de Zoro y ojalá lo derrote, me encantaría.
y también he visto gente decir que lo va a derrotar Luffy porque es el dios del sol verdadero contra el que no lo es, tal, esto lo he visto, pero yo os prometo que yo lo primero que pensé fue que Usopp lo iba a derrotar. ¿Por qué digo esto? Bueno, a ver, lo primero de todo es que yo soy de las personas que piensan que Usopp va a tener su gran arco en Elbaf, y sí que es cierto que Oda no ha dicho textualmente Usopp va a tener su arco en Elbaf, es cierto, o sea, estas declaraciones no existen, no es como Sanji que tuvo su arco en Whole Cake y Oda dijo pues que sería el año de Sanji y tal, y que fue su arco y todo, o sea, no es que sea directamente así. La cosa es que dentro del mundo de One Piece, Oda sí nos ha dicho que el arco de Elbaf va a ser el arco de Usopp, porque desde Little Garden Usopp lleva diciendo que quiere ir a Elbaf todo el rato, y todo el rato está hablando de los gigantes, no deja de hablar de los gigantes. En Little Garden se impresionó con los gigantes, los admiró, dijo que quería ir a Elbaf, siguieron pasando los capítulos, luego vio a Oimo, a Kashi, siguió hablando con ellos, tal, luego más adelante lo de God Usopp con Hyrule, o sea, Usopp todo el rato es Elbaf, 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 el país de los guerreros, quiero ser un valiente guerrero del mar, o sea, Usopp, donde nace su fruto, su verdadero sueño, por así decirlo, es después de conocer a los gigantes y ver el potencial, ver la valentía, ver el valor de ellos, y al admirarlos tanto, él fue que tuvo esa inspiración. Entonces, Oda lleva diciéndonos desde el principio de la obra que Elbaf va a ser el arco de Usopp. Es el momento en el que Usopp debe ser valiente y demostrar y destacar un poco más por encima del resto, porque es su arco. También el de Luffy, obviamente, porque es el prota y Luffy también quería ir y todo, y obviamente estamos hablando de Luffy, no va a quedar en un segundo plano y se va a quedar en un personaje aleatorio. Estamos hablando del capitán, que por cierto, me gusta mucho el diseño que le ha dado en Elbaf, de verdad, le quedan muy bien las capas a Luffy, o sea, lo hacen ver más mayor, incluso en plan más grande, más poderoso, me gusta, la verdad me gusta. Pero volviendo al tema de Usopp, como digo, debe ser el arco de Elbaf, o sea, debe ser el arco de Usopp el que más destaque, o sea, debe ser el arco generacional para Usopp, el arco en el que lo veamos y digamos, ok, este Usopp ha pegado un salto, este Usopp ha evolucionado, este Usopp no es el mismo después de Elbaf. Y esto sí es algo que debe preocupar a Oda en el sentido de que debe hacerlo y debe hacerlo bien, porque es él mismo el que lleva demostrando y poniéndonos esto en la obra. Ahora, también he visto mucha gente que desde el principio de Elbaf, nada, 2 o 3 capítulos, ya están criticando a Usopp y a Oda por ciertas cosas que están pasando, y yo creo que eso sí que está a posta. Es decir, Usopp desde que hemos llegado ha tenido interacciones un poco raras. Recordemos que lo primero que tuvo es que tuvo al gato ese delante, se asustó, no pudo atacar y fue Nami la que lo salvó con el rayo y tal, y cayendo encima y todo el tema, y luego lo salvaron los Mugiwara, pero Usopp estaba como asustado, siendo débil, no hacía nada. Luego se volvió a asustar más adelante, luego le hemos visto otra vez asustado, ya no solo de los gigantes y de todo el tema, sino de que estaba cruzando el puente y estaba todo el mundo más o menos normal cruzándolo, y él estaba un poco asustado, agarrándose por el lado derecho del puente para no caerse, diciendo tengo que ser valiente, tal, no sé qué. O sea, todo el rato se están enfocando en enseñarte un Usopp que no es valiente, todo el rato están enfocándose en enseñarte un Usopp que intenta tener algo más y tal, pero lo ponen todo el rato como un cobarde, como débil, y no paran de bajarlo. Sí que es cierto que esto en los últimos arcos se había solucionado un poco y Usopp quizás no era tan así, pero ahora en Elbaf está destacándose más, está centrándose mucho en eso. Y esto, como digo, ha traído muchas críticas por parte de la gente hacia Usopp, hacia Oda, y diciendo que no va a ser su arco, riéndose incluso. Bueno, yo creo que esto está a posta, y lo está bajando a propósito Oda para que luego el cambio sea más bestia, para que tú te fijes en Usopp y que digas, este tío es muy débil, este tío tal, para que tú te fijes en ese personaje y luego ya directamente cuando empiecen a pasar las cosas en Elbaf y Usopp surja de las cenizas y vuele a lo más alto, ahí va a ser en el momento en el que vamos a decir, ok Oda, lo has hecho muy bien. Y de hecho incluso es una estrategia mental, porque con poco que evolucione Usopp, con poco desarrollo que tenga, con pocas cosas que mejore, el cambio va a ser tan drástico que nos va a parecer cambios de años luz. O sea, va a ser una locura, y ya no solo para el espectador, sino también para los Mugis, para el mismo Usopp, para quizás la gente de Elbaf, de la primera percepción que tengan del personaje de Usopp. O sea, va a ser algo bastante entretenido. Entonces, como digo, yo lo primero que pensé es que lo que debería pasar para que Usopp tenga ese desarrollo, tenga esa valentía y tenga sobre todo, que esto es algo que debe ocurrir, el respeto y la admiración de la raza más poderosa de todas, que es
los gigantes de Elbaf y de esta manera seguir aumentando, entre comillas, la mentira, la suerte del todo el tema de God Usopp sin ser tan poderoso, de lo de que estuvo controlando a la tripulación de Kaido y era por los Kibidangos de Tama, ¿no? Pues todas estas cosas que acaban saliendo de suerte, pues que incluso vea el mundo que la raza de los gigantes respeta muchísimo a Usopp y que lo tienen como un nuevo estandarte, cuando Usopp tampoco va a ser tan poderoso, pero que sí que lo tienen así simplemente porque se ha ganado el respeto. Entonces, viendo que Oda nos presenta a Loki como un personaje así, que es un personaje que directamente representa el respeto y el miedo que le tienen todos los de Elbaf, yo lo primero que pensé al verlo fue que lo iba a derrotar él. O sea, yo me imagino un escenario, no sé si en el que los Mugis no pueden pelear, no quieren pelear, están encarcelados, están a otra cosa, y la única persona que puede hacer algo es Usopp, y Usopp de alguna manera conseguiría derrotar a este gigante. ¿Cómo lo derrotaría? Bueno, ya pueden pasar mil cosas. Suerte, poder, estrategia, un arma nueva que yo teoricé mucho de que podría tener, o la lanza de Odín, o el martillo de Thor, tal. Ya sabéis que estas cosas pues es posible que pase, que son armas de la mitología nórdica, en la que vemos ya directamente que sí, efectivamente está muy basado todo lo que viene siendo Elbaf. Entonces, de verdad, para mí, yo la primera idea que tuve fue que si este personaje lo debe derrotar a alguien, fue el personaje de Usopp. O sea, debe ser el personaje de Usopp y no hay otra. Porque si lo derrota Luffy o si lo derrota Zoro es lo esperable. Tampoco pasa nada, tampoco ocurre ninguna locura. Dirías, ok, qué bonito, qué guay, qué bien, qué entretenido. Pero si lo derrota Usopp, los gigantes se quedan locos, nosotros nos quedamos locos. Vemos un Usopp que está haciendo una hazaña histórica, realmente tiene su arco. Vemos un cambio que incluso puede demostrar esa valentía por parte de Usopp y que salga de allí sin ser cobarde o sin ser tan cobarde, o que incluso puede representar el miedo diciendo que lo tiene pero que ya le da igual, en el sentido de, imaginaos por ejemplo que lo vemos luego ya en la guerra final o contra Kurohige diciendo estoy muy asustado pero me da igual, en plan tengo que seguir, o sea estoy muy asustado pero ya no ignoro eso, me da igual. Incluso en el directo que hice comentando esto, comenté algo que sí puede ser muy fumada y tal, pero por ejemplo el personaje de Spider-Man siempre está haciendo bromas a los enemigos a los que se enfrenta y siempre está haciendo chistes, y todo esto es simplemente porque él dice que a veces tiene miedo, tiene nervios, y esto es un poco como para calmarse a sí mismo, como para rebajar un poco la tensión de la situación y tal. Quizás estaría entretenido que Usopp hiciera algo parecido y que hiciera comentarios de broma referente a su enemigo y que no sea por burlarse o por tal, sino porque sea algo que le ayuda a mantener la calma. Creo que sería una manera interesante de decir que no es que de repente ya no sea cobarde, sino que ha mejorado un poco su valentía, pero aún así sigue siendo una persona con miedo, pero que es capaz de afrontarlo, lo cual para mí hace la persona más valiente del mundo, aquella que tiene miedo pero es capaz de afrontarlo para realizar las acciones, los sueños o lo que deba hacer en ese momento. Entonces yo digo, el personaje de Loki a mí me da la sensación que para otras cosas ha sido creado, obviamente, porque alguna teoría de eso hay, pero sobre todo el personaje que lo va a derrotar es Usopp. Ya os digo, esto no es algo que tenga totalmente claro, porque obviamente hemos visto una viñeta de Loki, vamos a ver, no nos fumemos tampoco, pero claro, al ver a este personaje, yo de primeras pensé esto, luego como digo me puedo equivocar, pero al menos yo de primeras pensé esto. ¿Tú qué pensaste? Si pensaste que lo podría derrotar alguien, déjamelo en los comentarios. Pasemos con la segunda teoría, y es que, bueno, a mí me da la sensación de que este personaje de Loki no se llama Loki porque sí. Para el que no lo sepa, el personaje de Loki en la mitología nórdica es el dios de las mentiras. O sea, es un personaje que directamente se nutre, vive y es un dios de las mentiras. Todo es mentira alrededor de él y es un genio a la hora de engañar, estafar, mentir, estas cosas. Es un completo genio. Entonces, este personaje en un principio se teorizó mucho de que esto fuera así y tal, pero en la descripción que nos han dado no da la sensación de ir por allí. ¿Sabes a lo que me refiero? No da la sensación de querer engañar a nadie. Entonces yo me he puesto a analizar la situación y digo, ok, vale, nos dicen que mató a su padre, que robó la fruta, que tal, que lo tuvieron que detener todos los guerreros de Elbaf. No mencionan absolutamente nada de la palabra mentira. Parece como que no hay mucha mentira en su historia, todo el mundo sabe lo que ocurrió. Luego vemos que incluso le dice Luffy que quién es y le dice que es Loki, el dios del sol, que va a destruir el mundo. O sea, le va de cara, no le dice soy un pobre prisionero que está aquí porque tal, no, le va de cara y le dice hola, me llamo Loki, tal. Y esta es un poco la idea. Entonces no parece encajar mucho con todo este tema del dios de las mentiras con algo que sea lo que ha puesto en One Piece. Y alguno puede pensar, bueno, Zeira, puede ser que Oda le dé igual esto de las mentiras y que no lo meta, y que igual no se base tanto en eso. Ya, pero viendo el diseño de Loki, que es típico de Loki, o sea, me refiero, es un personaje muy de Loki. De hecho, el diseño, comenté,
que me parece una cosa muy anti-Oda, y no me parece algo negativo, sino que Oda suele hacer diseños más cómicos, que no suele hacer diseños tan pros, tan badass, tan que lo veas y te sorprenda tanto, que sea de ese estilo, que casi parece un fanart. Entonces me sorprendió mucho, pero vemos que no, que directamente ha pillado a Loki y de toda la vida, digamos, de la mitología nórdica, le ha puesto su toque, pero no deja de ser eso, una representación de su Loki, digamos, está bien. Entonces, claro, saliendo de aquí, yo me puse a pensar y dije, ok, vale, pues si has sacado el personaje de Loki, todo tiene que ver con la mitología nórdica, como vemos el árbol de Yggdrasil y todo, o sea, el árbol Adam, que es el árbol de Yggdrasil y tal, y tal, y tal, y tal, y vemos todo esto. Entonces yo me quedé pensando y dije, vale, ¿y el tema de las mentiras qué va a hacer? Entonces, claro, la teoría que se me ocurrió es que quizás las mentiras sí van a estar relacionadas con este personaje, pero viendo que él no las dice, viendo que su historia no las cuenta, pensé, ok, ¿y si su historia sí cuenta mentiras? ¿Y si su historia no es así? ¿Y si quizás Oda quiere darle una vuelta al concepto de las mentiras y va a hacer que, tanto como el dios de las mentiras, no sea propio suyo las mentiras que dice, sino que lo envuelven mentiras? Creo que sería hasta interesante. Imaginaros que, por ejemplo, la historia no es tal cual así. Imaginaros que esta es la historia que sabe el mundo, la historia que sabe la gente, e incluso la historia que ya cuenta Loki, porque es ese tipo de personaje que ya le da igual todo y que ya directamente lo asume de, ok, vale, soy Loki, voy a destruir el mundo, tal, no sé qué. Y realmente no es así, porque no sabemos exactamente quién es que está al mando de Elbaf. Esto todavía no lo sabemos, ya que viendo todo esto pues parece ser que el rey murió y tal, y no sabemos qué pasó. Entonces, claro, yo me puse a pensar y dije, ok, ¿y si este personaje no está diciendo mentiras de su boca, digamos, porque si él es Loki y tal y no sé qué, y está diciendo lo del dios de este tal, pero porque es la verdad que cree la gente, pero esa verdad es una mentira? Creo que esto sería algo interesante. O sea, imaginaros que, por ejemplo, él sí tiene la fruta, pero no la robó. Quiero decir, a lo mejor se la otorgó su padre por lo que sea, y un hermano suyo lo vio con rabia, mató al padre, dijo que había sido Loki, que había robado la fruta, se inventó lo que sea y provocó una rebelión contra el propio Loki, al que tuvieron que detener todos los gigantes porque obedecían al otro, creyendo que era verdad o algo así, y toda su vida se basa en que lo han envuelto mentiras, y es un personaje que no es nada más que un mártir, sino que no es una mala persona, sino que es el típico personaje que a lo mejor ya está un poco corrompido por todo o lo que sea, o que es un poco cabeza loca, por así decirlo. Recuerdo que Oden al principio era muy cabeza loca y que iba un poco por su cuenta haciendo locuras, y no era mala persona, sino que, bueno, hacía un poco de locuras y que puede ir por ahí, pero que él no ha matado a su padre, que todo esto es mentira, que esto es una mentira que se ha inventado otra persona, y que al fin y al cabo Oda va a darle una vuelta al concepto de las mentiras, y que no sea él propio el que las crea, sino que su vida está envuelta en mentiras. A mí me parecería algo interesante, me parecería un concepto guay, me parecería un concepto que me daría pie a seguir queriendo saber más sobre Loki y dudando ya de todo lo que nos cuenten y tal. Creo que sería hasta divertido que durante vayamos avanzando el arco nos digan cosas de Loki que no cuadren muy bien entre ellas, que tengamos como que darles una vuelta y digamos, vale, pero esto no puede ser porque esto tal, y que resulte al final que todas esas cosas que hemos escuchado hasta ahora son mentira, y que ese personaje de Loki nunca ha sido malo, nunca ha hecho esto, tal, y vemos y entendemos todo lo que está pasando allí, de esta manera dándole una vuelta a todo el tema de las mentiras. Me parece algo que sería increíble, de verdad, me parece algo que sería absolutamente increíble. Entonces yo, por mi parte al menos, creo que eso es una teoría que hay que valorar, que hay que tener en cuenta, y que, oye, de verdad, molaría mucho que esto fuera así, que fuera el concepto de las mentiras dado vuelta alrededor del personaje, pero no tanto desde su propia perspectiva como el personaje de Loki, ¿no? O sea, creo que estaría bien. Yo sé que suena muy fumada, pero creo que sería algo diferente, y veo a Oda capaz de hacerlo porque me parece una idea narrativa interesante y creo que le aportaría mucho a la trama, la verdad. Vamos con la tercera teoría y voy a seguir con el tema de las mentiras, la última vez que toco el tema en estas 7 teorías. Y bien, yo os quiero también dar otra vuelta del tema de las mentiras, ya sabéis lo que acabo de explicar, tal, Loki el dios de las mentiras, tal. Ok, pues yo le voy a dar una vuelta al tema de las mentiras. Como digo, bueno, podría ser de que este personaje que hemos visto ahora y tal y no sé qué, pues nosotros pensemos que está todo bien y tal, pero que os digo una fumada. ¿Y si este personaje no es Loki, qué? ¿Y si este personaje que vemos no es Loki, qué pasa? Aquí se me ocurren dos variantes. Una, que este no sea Loki y diga que es Loki y eso propiamente lo haga el dios de las mentiras,
creo que sería interesante que él diga, soy Loki tal, el dios del sol, no sé qué, y que sea todo como fumada suya, o que diga que es él por delirios de grandeza, que se crea un dios, que se crea un rey o lo que sea, y que quiera fingir o adoptar esa personalidad o ser esa persona o lo que sea, que tenga simplemente eso, que mienta para creerse otra persona y conseguir otras cosas o lo que sea, y que esa sea la gracia de que es el dios de las mentiras, porque ni siquiera es Loki. Entonces creo que ayudaría a meterle mala fama al personaje de Loki, porque no sería él, pero está mintiendo, tal. Sería interesante también, me parecería un concepto interesante. O incluso lo que os digo, que vaya relacionado también de la otra mano. Y es que imaginaros que este personaje, todo lo que vemos de su historia es mentira, él propiamente ni siquiera es Loki, y el hermano que yo deduzco que le podría haber traicionado, o que, bueno, en mi cabeza imagino que podría existir en la historia y que le podría haber traicionado, es el verdadero Loki. Que ese personaje es Loki de verdad, el hermano, porque ya vemos que el primer diseño no se parece en absolutamente nada a este. Y si os digo que ya hemos visto que Oda normalmente cuando hace diseños beta no acaban siendo el diseño final, vale, pero ¿y si de verdad este personaje no es Loki y por eso la diferencia es tan exagerada? Porque recordemos que lo había puesto todo el rato como una silueta negra, pero no se parece ni la silueta. Entonces yo no creo que tampoco sea muy fumada. Entonces imaginaos que el hermano realmente se parece a la sombra que vimos, ese señor es Loki efectivamente, o sea, el señor que vemos es efectivamente Loki. Y nosotros vemos que ese personaje mintió para que encarcelaran a su hermano y le hicieran creer que el hermano es Loki. Y todo esto sea una mentira engendrada por el dios de las mentiras, que sería Loki, el que estaría a día de hoy de reinado de Elbaf, y que no se llamaría Loki para nosotros, que se llamaría, pues yo que sé, de otra manera. En plan, yo que sé, a lo mejor dice que se llama Thor, por ejemplo. Imagínate que si dice que se llama Thor y en verdad es Loki y Loki es Thor. Sería interesante. O sea, para mí, creo que esto es una idea que se me vino a la cabeza haciendo el directo, y es que dije, ok, y si este no es Loki, sería guay, ¿no? O sea, quiero decir, os acabo de comentar ahora esta y otra como dos ideas de la mentira, pero no es, vuelvo a reafirmar, no es nada que yo tenga claro, me refiero, son todo suposiciones mías y ideas que me vinieron en la cabeza. No es nada que yo os diga, gente, estoy muy seguro de que tal. Que va a haber un concepto con las mentiras, estoy muy seguro, pero muy seguro de que va a haber un concepto con las mentiras, sea este, sea otro, lo que sea. Eso sí estoy seguro, porque confío que encima es un tema que está bien para meterlo en la trama y pegar esos cambios de vuelta que suele hacer Oda, de que tú te piensas una cosa y cambia de repente en el último momento y te cambia el arco por completo y gana muchos más puntos el arco. Eso sería brutal. A Oda le encanta hacer no solo ese tipo de cosas, sino revelaciones en general, la verdad. Eso creo que está muy bien. Entonces, claro, a mí la idea de que no sea Loki y que Loki sea el hermano y que es el que ha engendrado esto y por eso él está atrapado, sería increíble. Sería increíble que todo el país de Elbaf crea una mentira muy grande. Han conseguido engañar al país más grande del mundo, que también te digo, esa gente no parece la más inteligente del mundo, también te digo que los más fuertes sí, los más inteligentes yo lo dudo, yo no sé por qué me da esa sensación de brutos y todo, pero no muy inteligentes, me da un poco esa sensación, creo que sería guay. Y a lo mejor ese Loki que vemos, que es el Loki de verdad, no es tan fuerte, pero es muy inteligente. Que de hecho, ahora que caigo, eso podría tener sentido, porque Oda dijo que para crear One Piece se inspiró en la serie de Vicky el Vikingo, que justamente, para el que no lo sepa, era pues eso, como un poblado de vikingos muy grande, que todo el mundo era muy fuerte, muy bestia y tal y no sé qué, y luego había un niño que era Vicky, que no era fuerte porque era un niño y tal, y era débil y tal, pero era muy inteligente. Entonces, claro, la gracia de esa serie era que todo el mundo era muy fuerte, pero no sabían hacer ciertas cosas, y el niño que era muy inteligente sí podía, aplicando pues una cosa diferente. Entonces, imaginaos que realmente el Loki original, el Loki de verdad, es alguien que está en su castillo, que es súper inteligente, que ha provocado toda esta mentira, ha hecho creer a todo el mundo que el otro es Loki y que esa persona es muy mala y tal, cuando todo es mentira. Y todo es eso, la gracia al dios de las mentiras, solo porque es muy inteligente. Y estaría muy bien, yo qué sé, o sea, a mí es una teoría que me gustaría que sucediera, tanto esta como la otra. Creo que se pueden unir y pueden estar muy bien. Entonces, oye, a mí me gusta. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Lo último que comento de las mentiras ya. Vamos a ir con otra cosa, pero luego vamos a ir con otra cosa que, bueno, vamos a ver. La cuarta teoría que os voy a comentar ahora es algo que, a ver, se comentó en el canal hace un tiempo, no obviamente con Loki, sabíamos que el personaje de Loki era así, ni tal, ni no sé qué y tal, pero bueno, es algo que se comenta en un capítulo, es algo que tiene mucha relación con la mitología nórdica y es algo que ya comentamos de que iba a pasar, aunque quizás le diéramos una pequeña vuelta, ¿vale? En ese momento, y ahora pues puede ir por otro lado. La cosa es que durante el capítulo, repito, nuevamente hablando de Loki, porque el vídeo va de Loki, vemos que los gigantes nos hablan de que es un personaje muy poderoso, que tal, que no sé qué, que robó la Akuma no Mi, y dicen algo como que si se desata, si se escapa, Loki destruiría el mundo. O sea, las palabras son que destruiría el mundo. Eso es palabras mayores, o sea,
¿Pueden estar exagerando? Pues no estar exagerando, o sea, que hay variaciones, o sea, podría ser que digan, no, está hiper exagerado y realmente no es así para nada, o sea, no va a destruir el mundo, sino que obviamente va a ser muy poderoso y todo, pero destruir el mundo son palabras muy grandes, obviamente, es que quiero decir, estamos hablando de destruir el mundo. Pero ¿y si de verdad no están exagerando? ¿Y si de verdad se refiere a que pueda haber una destrucción muy bestia del mundo? No me parece tampoco una idea de olla si tenemos en cuenta lo que voy a comentar ahora. Y es que claro, nosotros comentamos de que en One Piece, viendo todo el tema nórdico, todas estas cosas que se suponía que iban a pasar en Elbaf, hicimos una teoría en la que comentábamos un suceso importantísimo en la mitología nórdica, que es el Ragnarok. El Ragnarok es, entre muchas comillas, es el apocalipsis, es decir, es un momento donde se libra una guerra en la que todo acaba devastado, todo el mundo acaba muerto, creo que se quedaban 1 o 2 personas o algo así para reflotar el mundo y tal, pero se supone que es un apocalipsis especial, entre comillas, porque no se puede evitar, es decir, es una cosa que cuando debe llegar, llega y ya, o sea, no hay vuelta atrás, es algo que va a llegar y se repite como un ciclo, es decir, sucede el Ragnarok, que es el apocalipsis, se reinicia el mundo y en otro momento va a volver a llegar, o sea, no puedes evitarlo, va a llegar antes, después y tal, pero según la profecía llega X día en X momento y eso va a suceder así y punto, que es la destrucción del mundo. Entonces nosotros comentamos de que el Ragnarok obviamente sería importantísimo en One Piece, que tendría sentido, que tendría lógica, que tendría desarrollo, vale, eso yo creo que bien, yo creo que más o menos todo el mundo puede tenerlo en cuenta, pero nosotros hablábamos del Ragnarok, o sea, del Ragnarok hablábamos como una guerra final, ¿no? O sea, quiero decir, nos referíamos a una guerra final contra el gobierno, con Imu, las hermanas ancestrales, Kurohige, lo que sea, pero la guerra final como Ragnarok, y que de esta manera sean los gigantes que nos ayuden y tal. Pero claro, viendo que Loki está atado y nos dicen que si se desata destruirá el mundo, que es lo mismo que el Ragnarok, digo, ¿y si este personaje de Loki va a tener relación con el Ragnarok y es él el que lo desata y ese es el arco de Elbaf, el Ragnarok? Sería hasta interesante, o sea, es una idea que se me vino a la cabeza también, como digo, haciendo la reacción, y me quedé un poco así en mi cabeza porque dije, ok. Pero claro, es una idea que tengo, pero como que no tengo claro porque la veo posible, quiero decir, veo que puede pasar, pero creo que es un concepto muy grande, el Ragnarok, como para no aprovecharlo para la guerra final, para el concepto global del mundo de One Piece. Pero luego también pienso que es Oda, que también puede tener muchas cosas muy pensadas, que también tiene el final pensado desde hace mucho tiempo, y que confío mucho en él para el final, y que estamos en Elbaf, y que el concepto nórdico es Elbaf, o sea, por ejemplo, yo que sé, Dressrosa no es nórdico, ¿sabéis a lo que me refiero? Que es solo una parte que es Elbaf. Entonces, analizando todo esto, yo digo, ¿será capaz Oda de hacer que Loki se desate, salte de allí y directamente provoque el Ragnarok en Elbaf o en el mundo? ¿O se lo va a guardar para la guerra final? A ver, yo viéndolo y analizándolo digo, creo que sería un arco interesante, o sea, si al arco de Elbaf ya le sumamos un contador, entre comillas, que eso a Oda le gusta hacerlo mucho, de activar algo como un Ragnarok, y que se empieza a destruir el país de Elbaf, o que haya la posibilidad de destruir el país de Elbaf, que se pueda caer el árbol Adam, o sea, cualquier cosa, que yo me imagino que será por ese estilo, o sea, lo que puede suceder es una destrucción del árbol Adam, o sea, tiene toda la pinta, es el pilar central del país, tal, es un árbol, tiene toda la pinta de que va a ir por allí la cosa, vamos, yo creo. Entonces, imaginaros que el Ragnarok sucede dentro de Elbaf y, como digo, pues relacionándolo con la anterior teoría, Usopp es la persona que detiene ese Ragnarok, que lo consigue detener o algo así, rompiendo un poco la profecía. Creo que sería interesante porque imaginaros ver una raza tan poderosa como los gigantes resignada en cierta parte diciendo que no pueden escapar al Ragnarok porque debe suceder así, porque lo pone en la profecía, porque nadie ha escapado del Ragnarok, y viendo como Luffy, siendo desde su papel de dios de la liberación y tal, intenta convencerles y les dice, pero vamos a ver, o sea, me da igual lo que pongan una profecía, queréis luchar por vuestro país y tal, y que haya por ejemplo Dory y Brogy que se pongan de la parte de Luffy y que inspiren a todo el pueblo y que se pongan todos de acuerdo para intentar detener el Ragnarok y que finalmente se detenga. Creo que puede ser un concepto de arco interesante porque sobre todo en principio tampoco vamos a tener algo tan sencillo como un villano de turno o algo así, ya que también hay muchos gigantes que tienen el tema de la mitología en su cabeza de los dioses, y si Luffy es el dios del sol, pues bueno, pueden ir de la mano con él y que lo tengamos un poco más sencillo. Así que, a ver, yo como concepto para el arco de Elbaf lo veo, pero repito, lo vería también muy bien para la guerra final. Entonces aquí tengo un poco la dualidad, puede ser que para la guerra
guerra final no quiera Ragnarok, quiera inventarse algo Oda de no hace falta el Ragnarok, ya tenemos bastantes cosas para querer hacer una guerra contra el gobierno mundial, hay bastantes motivos, hay gente que se lo merece ya directamente, mucho más que hacer un Ragnarok ahí en un arco que tampoco tendría mucho sentido hacerlo si lo piensas bien en el sentido de mitología nórdica, porque como digo, la mitología nórdica en principio en One Piece se reduce a Elbaf, o sea, no hay Dressrosas, no hay otros países que tengan directamente esa mitología nórdica, así que si lo dejas solo en Elbaf poniéndolo como el tema del Ragnarok, como digo, no me parece una fumada, me gusta y lo veo hasta bien. Entonces sí que es cierto que, como os digo, tengo un poco la dualidad, porque aunque me intenta autoconvencer y ahora pueda ver bien que suceda en Elbaf porque tiene sentido, porque, repito, o sea, se utilizan las palabras de destruirá el mundo, que son palabras muy mayores, muy grandes, o sea, son palabras muy bestias, hablando de Loki, obviamente. Entonces no me parece tampoco una fumada y yo creo que según me digo a mí mismo la teoría me acaba gustando más. Fíjate, o sea, yo creo que según me hablo a mí mismo de la teoría y me digo que esto va a pasar o que puede pasar o que hay una posibilidad de que pase, lo pienso y digo, es que de verdad cada vez me gusta más la idea. De verdad, me gusta muchísimo la idea, me parece que está muy bien. Entonces, oye, dejadme un poco en los comentarios qué pensáis acerca de esta cuarta teoría. Nos quedan 3 todavía, pero oye, esta cuarta teoría igual no es tan loca, ¿no? O sí, no sé, igual es un poco Loki, no loca, Loki, bueno, da igual, sigamos. Os tengo que decir que, a ver, más que una teoría es un pensamiento, que se puede llamar teoría, obviamente, pero ya os digo, es más que nada un pensamiento. Y es que a mí me da la sensación de que este personaje de Loki, con todo el tema de lo que comenta de el dios del sol, de lo de la Akuma no Mi legendaria y todo el tema, me da la sensación de que va a ser un personaje que va a saber muchas cosas que queremos saber, me refiero, a ver, no me refiero a que te explique cómo funcionan las Akuma no Mi, que puede pasar, esto es One Piece, pero no me refiero a esa parte, sino que me refiero a todo el tema del dios del sol, de Nika, de mitología, de dioses. ¿Qué pasa con estos? ¿Hay más? ¿No hay tantos? ¿De dónde vienen? Creo que puede ser un personaje que conozca mucho más de lo que pensamos acerca de esto, porque repito, por cierto, si alguien no lo sabe, se supone que en One Piece existen más dioses aparte del dios del sol, ya que, por ejemplo, en Skypiea se habla del dios de la lluvia, el dios del bosque, el dios de la tierra, el dios del sol, o sea, se hablan de esos dioses y seguramente en alguna religión haya más, me refiero, o sea, teniendo en cuenta esto, puede haber más, y en Elbaf, que es un sitio muy mitológico, ya veremos, que creo que va a ser un arco que en ese aspecto va a destacar mucho, pero yo sobre todo con el tema de Loki, con todo el tema del dios del sol, a mí me da la sensación de que puede ser un personaje, uno de los personajes, que sea el que nos explique, que nos revele mucha información de todo el tema del dios del sol, de la historia de la fruta, tanto la que tenga él como la fruta de Luffy o todo esto, y que nos explique historia de verdad, porque a día de hoy no sabemos nada. Sí, Vegapunk nos contó un poco antes de morir y tal, pero tampoco habló demasiado, o sea, quiero decir, nos contó que el mundo se hundía, tal, pero si os ponéis a pensar, tampoco hay muchas cosas del mensaje de Vegapunk que podamos rescatar o que no supiéramos de antes, me refiero. Conta cosas de Joy Boy que ya se sabían, la mayoría, creo que más o menos está todo bien, o sea, tampoco hay mucho que decir. De hecho, hasta el flashback de Emmet, que es muy breve, mola porque vemos a Joy Boy, pero no tanto con esto. Pero claro, Oda ya se le va acercando el final de la serie, o sea, ya no le quedan muchos más arcos. Después de Elbaf, que nos debe quedar Hachinosu, la luna, según yo, Elbaf, o sea, Elbaf por la cara, Laugh Tale y la guerra final y algún arco que se invente por en medio. Tampoco nos quedan muchos arcos para explicar las cosas, porque, por ejemplo, en el arco de Kurohige puede ser que se explique poquito, pero va a ser un arco de mayormente pelearse contra él. Y el gobierno mundial, pues lo mismo digo, depende si va con la guerra final, pero estaremos en el último arco y quizás esa información no tenemos ni tiempo de procesarla porque es el final de la serie, entonces ya para ese momento tendría que haber explicado un par de cosas, ¿no? O sea, creo que puede ser un buen momento en Elbaf para explicar muchas cosas de la historia antigua, de verdad lo creo, y creo que si hay un personaje que puede explicar esa rama, digamos, es Loki, porque yo entiendo que quizás el siglo vacío de estas cosas, pues un Saúl que haya leído los libros, otra persona que haya allí, un gigante muy antiguo, alguien nos puede contar cosas del siglo vacío o cosas así, entonces por esa parte estoy contento y te lo compro perfectamente, pero con todo el tema de la fruta y de los dioses y todo, creo que Loki puede ser el personaje perfecto. Además, ahora lo tenemos enfrente de Luffy, lo tenemos ahí como con una conversación.
tengo curiosidad de ver qué le va a decir Luffy a Loki, qué le va a decir Loki a Luffy, de qué van a hablar, si van a hablar del tema del dios del sol. Luffy no sabe exactamente lo de que es un dios, o sea, no se ha enterado. También puede ser que se entere en este arco gracias a Loki, que eso a mí me gustaría que se entere de eso del dios del sol, la verdad me gustaría. Y todas estas cosas creo que puede ser Loki el personaje que lo vaya a decir, porque no solamente parece un personaje que va a tener gran potencial físico, ya diseño y todo, ya te puedes hacer un poco a la idea por dónde va. Todo el mundo conocemos One Piece, entonces te puedes hacer a la idea de que este señor va a ser muy fuerte. Pero si además de fuerte, el tiempo que está encadenado nos habla de historias de Elbaf, o nos habla de cosas así, o incluso vemos cómo empieza a hablarle a Luffy del dios del sol, y luego Luffy nos lo cuenta a través de un flashback cuando sea el final del arco, porque a Oda le gusta guardarse los misterios hasta el final de los arcos. A mí me parecería muy bien, y creo que, como digo, esta fue una de las cosas que se me vino a la cabeza nada más vi que habló de esto. Dije, vale, ya tenemos un personaje que sabe de las frutas, que sabe del dios del sol y que tiene toda esta información y que es muy importante. No estamos hablando de un pueblerino random, estamos hablando de un señor importante, hijo de un dios de allí, o sea, perdón, de un rey de allí, que también de Elbaf debe saber muchas cosas y nos puede contar historias hasta de la familia real. A mí me parece un concepto interesante, me parece un concepto espectacular de verdad, y me parece un concepto que puede ser de verdad muy usable. Así que Dios quiera, por favor, que le den un poco de importancia a este Loki, que le dé desarrollo y que nos explique acerca de la fruta y de todo el dios del sol y todo el tema. No creo que sea tan fumada esta quinta teoría. Y ahora vamos con la sexta teoría, que, esta teoría no es mía, ¿vale? Esta teoría ya sí que no es mía, es algo que me dijisteis durante la reacción. O sea, yo estaba haciendo la reacción, me comentasteis esta teoría, que yo he de decir que, bueno, a ver, no me acaba de convencer mucho una parte, pero otra sí, ahora la comento, ¿no? Pero bueno, tenemos que irnos al mapa de Elbaf. El mapa de Elbaf tenemos que es un árbol, que se ve todo el pueblo, todos los niveles, todo, o sea, se ve todo y es enorme, es exageradamente enorme. Pero lo que es enorme también es esa espada que aparece clavada en él, y es que aparece una espada que es exageradamente grande, o sea, para poneros en contexto, pensad que Luffy, Nami, Zoro, Sanji, todos estos estaban dentro del castillo de Road. Estaban allí, estaban en una habitación que pensaban que era ya como una isla o algo así. Solo la habitación ya pensaban que era un territorio muy grande. Luego salieron de allí, el castillo para ellos era exageradamente enorme, pero exageradamente enorme ese castillo. Hasta los árboles de al lado les eran exageradamente grandes, eran eso como muñecos. Entonces tenéis que pensar que si eso era el castillo, la espada es fácilmente 20 o 30 veces ese castillo. O sea, es exageradamente enorme, pero es una barbaridad de grande, pero es muy, muy exagerado. O sea, se podría hacer un país de humanos en esa espada. Probablemente sí. Probablemente puedas hacer un país de humanos en esa espada. Chile es estrechito, cuidado. Chile igual podría ser el tamaño de la espada prácticamente a este ritmo. Un abrazo para la gente de Chile, hombre, sapo culiao. Pero a lo que iba, la cuestión es que, bueno, nada más salir esta espada, todo el mundo en el chat se volvió loco. Empezaron a decir, mira esa espada, mira esa espada, mira esa espada, mira esa espada, Zeira, baba. Vamos a ver. Hubo muchas teorías acerca de la espada, de hecho mucha gente habló acerca de la espada. Yo os voy a decir una cosa, antes de comentar la teoría, un detalle tonto. En Wano, en Onigashima, yo recuerdo que había una espada exageradamente enorme, que se habló mucho de que iba a servir para matar a Kaido, tal. No la usó nadie. Nadie. Esa espada estuvo ahí para decorar y esa espada también era enorme. O sea, Onigashima ya era muy grande, exageradamente grande, y ya directamente la espada era más grande que eso. O sea, la espada era una locura de espada, no tan grande como esta seguramente no, pero bueno, también muy grande y no la usó nadie. Entonces, vamos a ver, cuidado con esa espada. También he visto mucha gente decir que esa espada que sería de algún gigante. Vamos a ver, yo no sé si la gente con las proporciones ojo, yo soy el primero que sabe que las proporciones de Oda no son las mejores, y menos con las espadas. Si no, poneros a pensar que la espada de Oden, que medía, creo que eran casi 3 metros, ya era una buena espada, una espada muy grande. Y Zoro, que mide 1,80 m o algo así, la espada ahora le queda bien a él, ¿no? O sea, no tiene lógica que le venga bien a un tío de 3 metros y ahora a Zoro le venga igual. O sea, la espada que se han cogido sola. Obviamente no, eso es por, bueno, es una serie de manga, es una serie de anime, entonces no pasa nada y los tamaños a veces varían, pues ya está. Oda con los tamaños tampoco se esfuerza mucho, entonces, bueno, ya diciendo esto, yo también os digo, no creo que haya nadie que use esa espada que sea un gigante normal, me refiero, o sea, que por tamaño no se puede, a no ser que sea, pues yo que sé, una anomalía. Pero como digo, la cabeza de la gente siempre va un paso más allá, sobre todo a la hora de querer vincular armas gigantes con la gente. Y empezaron a decir, ¿qué pasa, Zeira, si la fruta de Loki es una fruta que le permita utilizar ese arma? Y digo, bueno, la de Kid complicado, porque Kid creo que estará vivo, si os pensáis eso. Además, es una fruta legendaria, se supone. Y me empezaron a decir una teoría que me interesó. No es que me guste mucho para que sea
así, pero bueno, me pareció curioso. Y es que tuviera la fruta de Jormungandr. Para quien no sepa qué es Jormungandr, Jormungandr es, si habéis jugado al God of War, el 4, o sea, el de la Play 4 que salió, pues la serpiente gigante esa que había enorme, eso es Jormungandr, ¿vale? Y si no sabéis de qué os hablo, es una serpiente gigante que envuelve el mundo de principio a fin, bueno, está envuelta alrededor del mundo hasta que es capaz de morder su cola. Es decir, fijaos si es grande la serpiente que envuelve el mundo entero. Pues esa serpiente sería. Y que podría agarrar esa espada y que eso sería directamente el arma de Loki. A ver, como teoría está bien, como teoría está interesante y sería hasta de verdad una locura, pero no sé yo, es que me parece muy fumada todo, de verdad que me parece muy fumada que puede ser, vale, pero me parece muy fumada, o sea, no te digo que no, pero oye, me parece como demasiado loco el hecho ya ese, pero sobre todo esta es la teoría que me dijeron del tema de la espada, tal, que tenga la fruta de Jormungandr, que Jormungandr puede ser que salga, te lo compro, aunque yo tengo la idea más bien de que eso podría ser la Red Line como concepto, eso es su Jormungandr, entre comillas, pero bueno, sí que ya os comenté que se supone que va a haber una serpiente, un cuervo y que va a haber estos animales en Elbaf. De hecho, bueno, ya os comenté que iba a pasar esto y Road tenía justo estos animales como guardianes de allí, que yo creo que los veremos en versiones más grandes, o sea, ya parece que la teoría la pegamos por esa parte, entre comillas, y eso parece muy interesante, pero yo el tema de que él sea Jormungandr y agarre la espada, no sé qué decirte, o sea, yo la idea que tengo con la espada, estoy muy seguro de que esa espada la va a utilizar un animal, eso estoy muy convencido, sea un lobo, sea una serpiente, lo que sea, o sea, de verdad, creo que va a ser lo que utilice esa espada, de verdad, o creo que va a ser un animal. ¿Que puede ser Loki con una fruta? Sí, pero a mí al menos me gustaría más que fuera una criatura como tal, ¿sabes? Que no sea él con la propia fruta. Porque si no, yo qué sé, ¿qué pasa? Desatan a Loki y ahora mismo se hace gigante y pilla la espada y corta el árbol Adam por la mitad ahora mismo, en 2 capítulos. Porque podría pasar, ¿no? Por pasar, no lo sé. O sea, me parece curioso y tal. Que luego puede ser que esa espada no se utilice para nada, pero yo creo que si esa espada se utiliza va a ser por parte de un animal. Ya digo, la teoría del Jormungandr y todo está bien, pero no sé si verla directamente vinculada con Loki, la verdad, no sé por qué, la verdad, no, como que no lo acabo de ver. Pero bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de eso. Y ahora sí, lo que estáis esperando supongo, séptima teoría, vamos a hablar de la fruta de Loki. Voy a comentaros cuál es la primera idea que se me vino a la cabeza con la fruta, de verdad, es la primera. Más allá de que pudiera ser una fruta Zoan mitológica que tiene toda la pinta, vamos a ver, siendo sinceros, es muy probable que sea eso. Yo se me vino una idea a la cabeza que he visto que mucha gente comentó luego, pero bueno, ya os digo, yo la comenté, nada más leí el capítulo, nada más salió, es decir, pues vamos a ver, hay gente que se ha hecho eco de mi teoría, me parece bien, o sea, no lo considero copia ni nada, me parece bien, que hostia, es una buena idea, pues está bien, dila, no pasa nada, yo soy el primero que en este vídeo, pues ha traído la teoría de Jormungandr, que no es mía, os digo, está bien tirada. Entonces, yo la primera idea que fue, es que él tenga la Gomu Gomu. Ahora, yo creo que soy la única persona que lo ha explicado de una manera diferente, porque he visto 1000 gente que lo ha comentado y todo el mundo ha dado una explicación diferente a la mía y que personalmente la mayoría no me gustan, la verdad, de explicaciones que han dado. Yo a lo que voy es, vamos a ver, se supone que nos dicen que hay una Akuma no Mi que lleva transmitida de generación en generación por parte de la familia real de Elbaf, eso está claro, y que se la comió Loki. Loki nos dice que él es el dios del sol, ok. Entonces, yo sacando estos datos, por así decirlo, y sacando que no puede ser el dios del sol, porque se supone que el dios del sol es Luffy, porque tiene la transformación por Zunesha, bla 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 bla, y Emmet, todo el mundo y tal, se supone que la de Luffy es la buena. Entonces yo dije, ¿qué pasa aquí? Bien, pues yo la cosa la veo muy sencilla. Ok, la Gomu Gomu, de verdad, la Gomu Gomu, la fruta Gomu Gomu, no la hito mitológica modelónica, la Gomu Gomu es la que tiene Loki. Esa es su Akuma no Mi. Y él cree que es la de Nika. ¿Por qué digo esto? Cuando se nos habla de Nika, nos dicen que él tiene un cuerpo que tiene las propiedades de la goma. Entonces puede ser que en Elbaf tuvieran esa Akuma no Mi, creyeran que es la de Nika, puede ser perfectamente que creyeran que es la de Nika, y que solamente sea la Gomu Gomu, y que creyeran que es la de Nika porque da las propiedades de la goma, creyendo eso, justamente que es Nika, porque en su cabeza decían que tenía sentido, obviamente no todo el mundo la despertaría y tendría mucha lógica, y pues se quedaría allí como la Akuma no Mi de la familia real. Loki la ha tomado y se cree que él es el dios del sol, porque se cree que tiene la Akuma no Mi del dios del sol, cuando esto realmente no es así.
Esto podría justificar un montón de agujeros de guión en la trama. Por ejemplo, ¿por qué el Gorosei eran inútiles y no se daban cuenta de que Luffy tenía la fruta de Nika? ¿Por qué no se dieron cuenta? Bueno, pues porque ellos creían que tenía la Gomu Gomu. ¿Por qué? Porque ellos creían que en Elbaf estaba la Ito Ito, sitio al que no podían acceder, y por eso quizás quisieron hacer la gigantificación en Punjazar. Por eso también querían meter tanto recurso en eso, no solo por el poder militar, sino para poder entrar en Elbaf y tomar esa fruta. Tenía sentido eso, o sea, tendría mucho sentido el hecho de que quizás no se dieran cuenta de lo de Luffy, porque decían, dice Gomu Gomu no, tal, no sé qué, bueno, pues será la Gomu Gomu, pero no será la Ito Ito, porque se nos menciona que se supone que el Gorosei se confundió, que no era la... que ellos creían que era la Gomu Gomu y era la Ito Ito. Entonces no dan a entender que no exista la Gomu Gomu. Dicen, bueno, como supongo que le cambió el nombre a la fruta. No, seguramente pueda tener sentido el hecho de que nadie le cambió el nombre a la fruta, sino que son parecidas, pero no son iguales. Entonces, que sea como una especie de lío y que todo el mundo piense esto. Entonces, eso explicaría el guionazo o el agujero de guión, o como queráis decirlo, de que el Gorosei sean literalmente gente con deficiencia mental, puede ser. Y luego también hasta incluso podría justificar que Shanks intentara tomar esa Gomu Gomu. Porque tú imagínate que Shanks se entera de que está por ahí la Gomu Gomu, y Shanks en su cabeza, que es muy inteligente, piensa, oye, ¿y si va a ser esta de verdad la fruta de Nika, qué? Entonces, como él tiene contacto con los de Elbaf, quizás se puso quizás se fue a Elbaf, quizás se puso en corriente, quizás se fue a Elbaf, quizás tuvo ahí un poquito de contacto con las de allí y se dio cuenta de que sí, se supone que ellos tenían la fruta y tal. Pero para asegurar dijo, ok, bueno, pues voy a pillarla, venga, pum. Y agarró esa fruta. Y se dio cuenta cuando la agarró de que efectivamente los gigantes del Elbaf no tenían esa fruta y que la tenía él en su poder. Y dijo, bueno, me parece mejor tenerla yo que lo tengan los gigantes, porque me fío más de mí y sé que aporta esa fruta, sé que esta es la Ito Ito. Entonces hizo que se la comiera Luffy, y esto se relacionaría con las palabras de Shanks a Rayleigh de encontré a alguien que decía las mismas palabras que el capitán, habiendo heredado la voluntad y habiéndole, entre comillas, dado la fruta para que Luffy se la coma y sea persona que podría ir luego a liberar Elbaf. Quizás todo esto tendría sentido. ¿Y por qué Shanks no se ha empezado a mover hasta que Luffy ha activado la quinta marcha y ha activado que es el modo de Nika? Porque de esta manera se ha dado cuenta de que ya existe el dios del sol, que él no se equivocó, que confió en Luffy, que ahora está activado el plan y que ahora sí que tienen un dios del sol. Esto para mí dentro de la trama encajaría mucho, y de hecho imaginaros un combate entre Loki con la Gomu Gomu haciendo ataques que sean parecidos a los de Luffy, o llevando la fruta a otro nivel de otra manera, pero sin despertarla, con el sentido de querer hacer el tema de lo de Nika, sino, bueno, quizás podría tener otro despertar, no lo sé, y Luffy peleando con la quinta marcha contra él. Creo que sería brutal, de verdad, o sea, creo que sería muy guapo y creo que sería brutal. A mí es la teoría que más me gusta, en plan, me parece que arreglaría muchas cosas de la trama, y sé que en parte es improbable porque tiene toda la pinta de que va a ir por una zona mitológica, tiene toda la pinta del mundo, pero yo cuando lo pienso, lo veo y digo, es que de verdad me gusta la idea. O sea, de verdad lo pienso y digo, vale, es que me gusta. O sea, creo que estaría bien, arregla muchas cosas del guión, sería interesante y sería un plot twist muy grande. Imagínate que dice, no, yo tengo la fruta de Nika, y hace así, se estira. Y tú dices, hostia, ¿esto qué es? Y de repente te das cuenta de que no tiene la fruta de Nika, tiene la Gomu Gomu, de verdad. En plan, y Luffy incluso podría ser buen momento para que se entere de que él no tiene la Gomu Gomu, que tiene la Ito Ito, y que todo el rato, pues, ha tenido la fruta que no sabía. Y esto, como digo, es que arregla tantas cosas del guión que me parece que Oda o lo tenía pensado desde el principio esto, o al menos ha pensado una excusa muy buena para arreglarlo, porque el tema de que el Gorosei con lo de Luffy es que eso es para matarse, de verdad, eso es una locura. Entonces, mira, yo de verdad creo que si Oda ha tenido pensado esto desde el principio, le aplaudo, mis dieces, pero si no lo ha tenido pensado y se le ha ocurrido ahora, pues que lo aproveche, porque es que me parece muy buena idea, me parece muy buena idea. Sería un plot twist, cambiaría todo a la mentalidad de la serie y estaría muy bien, o sea, a mí personalmente me encantaría. Por eso he guardado esta teoría para el final, porque me parece la mejor y es la que se me vino a la cabeza, que dije, me gusta. Y he visto mucha gente que se ha hecho eco de esta teoría de que la Gomu Gomu es la que tiene él, pero he visto que comentaban otras cosas y tal, otras ideas como mucho más porro y que tampoco arreglan nada de la trama. Yo sobre todo lo digo porque encaja, porque arregla cosas de la trama y me parece muy de Oda, de decir, meto esto, te soluciono todos los problemas que hay y ya está, perfecto. O sea, es la idea que tengo yo en la cabeza. Y hasta aquí las 7 teorías sobre Loki. Como digo, solo he traído una de la fruta para no abusar demasiado, porque os puedo traer 7 frutas distintas, y si las queréis, pues déjame en los comentarios ahora mismo qué fruta crees que tiene Loki. Si te interesa comentar alguna teoría que tengas y tal, ya sabes que si me parece buena te mencionaré en el siguiente vídeo, te daré créditos y todo si veo que la teoría merece la pena. Y también te recuerdo que ya sabes que le puedes dejar un pedazo de like al vídeo, suscríbete al canal para más y nos vemos en el siguiente vídeo.